Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema realmente fascinante, ¿eh? El Camino de Santiago. Tenemos aquí delante material de referencia de tipo enciclopédico que nos va a servir, bueno, como base para explorarlo a fondo. Exacto. Una red de caminos, ¿no? Que al final convergen todos en Santiago de Compostela. Tiene más de 1000 años de historia, que se dice pronto. Y lo más sorprendente es que sigue, bueno, tremendamente vivo hoy en día. Totalmente. Nuestra idea es un poco desgranar esa historia, entender bien sus símbolos, los que más fuerza tienen, y también averiguar por qué. ¿Por qué sigue atrayendo a tantísima gente cada año? Hablamos de cientos de miles de personas. Cientos de miles, sí. Y de todo el mundo además. Con motivaciones, pues, de lo más variado. Ahí está la clave, yo creo. Es una mezcla muy particular. Tienes la historia medieval casi palpable, ¿no? La espiritualidad, que, bueno, cada uno la entiende a su manera. Claro, no tiene por qué ser estrictamente religiosa para todo el mundo. Exacto. Luego está el reto físico, que no es poco, y por supuesto es un fenómeno cultural y social enorme. Desde luego. Una combinación, como decías, muy potente. Y pensemos que no es solo un camino, son muchísimos, de hecho, que cruzan toda Europa. Nació allá por el siglo IX, tiene el reconocimiento de la UNESCO, y lo curioso es que hoy está más de moda que nunca. Vale, pues si te parece empezamos por el principio, ¿no? ¿Cómo, cómo arranca todo esto? Pues el punto de partida, el mito fundacional, por así decirlo, es la tradición del descubrimiento de las reliquias, las del apóstol Santiago el Mayor. Esto nos sitúa, en el siglo IX. Y la leyenda más conocida es la del ermitaño, ¿verdad? ¿Pelayo? Esa es. Pelayo, que según cuenta la leyenda, vio unas luces extrañas, como si fueran estrellas, pero sobre un campo, en un bosque. Avisó al obispo de Iria Flavia, que era Teodomiro, Ujú. y este obispo, bueno, identificó el lugar como la tumba del apóstol Santiago y sus dos discípulos. Y de ahí, de esas luces, de esas estrellas sobre el campo, nacería el nombre Campus Stellae, El campo de la estrella. que derivó, fonéticamente, en Compostela. Una historia fundacional, vamos, con muchísima fuerza simbólica. Desde luego. Pero mi pregunta es, ¿esta ruta surge de la nada en el siglo IX? ¿O había algo antes? ¿Se apoya en caminos preexistentes? Muy buena pregunta. Y aquí es donde la historia se vuelve, más compleja y fascinante, porque se superponen capas. La ruta principal, que hoy conocemos como el Camino francés, bueno, en gran medida sigue el trazado de una antigua calzada romana. O sea que ya había un camino físico. Exacto. Una vía importante, probablemente comercial, que comunicaba la península y llegaba hasta la costa atlántica, hasta lo que los romanos llamaban Finisterre. El fin del mundo. Para ellos, sí, el fin del mundo conocido, aunque ahora sepamos que geográficamente no es el punto más occidental de Europa continental. Esa idea de final del camino, de llegar a un límite, ya estaba muy arraigada en la zona. Hay cultos precristianos asociados a ese lugar también. Entiendo. O sea que el cristianismo se superpone a una sacralidad anterior del lugar. Podría decirse así, sí. Es un fenómeno bastante común en la historia de las religiones. Y luego está esa conexión, casi mágica, como decías antes, con el cielo, con la Vía Láctea. Que popularmente se la llama el Camino de Santiago, ¿no? Correcto. Y hay leyendas medievales preciosas que intentan explicarlo. Una dice que la estela brillante de la Vía Láctea es en realidad el polvo que levantaban los pies de los peregrinos al caminar hacia Compostela. Qué bonito. Otra, recogida incluso en el Códice Calixtino, que es como la primera guía del camino, cuenta que Carlomagno tuvo un sueño. ¿Carlomagno? Sí. Soñó que el propio apóstol Santiago le pedía que siguiera el camino de estrellas, la Vía Láctea, para ir a liberar su tumba, que estaba entonces en territorio musulmán. Es una forma, claro, de vincular la peregrinación terrenal con un destino celestial, de darle una dimensión cósmica. Fascinante. Y todo esto nos lleva ya de cabeza a la Edad Media, que es cuando el camino vive su gran explosión, ¿no? Su época dorada. Totalmente. A partir del siglo X, pero sobre todo en el XI y XII, Santiago de Compostela se convierte en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad, al nivel de Jerusalén y Roma. Las tres grandes peregrinaciones. Exacto. Esto fue impulsado por figuras clave, como el obispo Diego Gelmírez en Santiago, y también por papas como Calixto II, que fue quien instauró los Años Santos Compostelanos. Que son estos años en los que el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, cae en domingo.
Eso es, tienen una cadencia curiosa, cada 6, 5, 6 y 11 años. El último fue en 2021, tuvimos ahí una prórroga por la pandemia, y el próximo será en 2027. Y la oficialización como gran peregrinación llegó un poco más tarde, ¿no? Sí, fue el Papa Alejandro VI, ya a finales del siglo XV, después de 1492, quien declaró formalmente a Santiago como una de las tres grandes, equiparándola a Roma y Jerusalén. Y en esa época medieval, ¿qué significaba peregrinar? ¿Era como hoy una mezcla de turismo, deporte, espiritualidad? Bueno, la motivación principal era sin duda religiosa y muy a menudo penitencial. Peregrinar era una forma común de expiar pecados graves. La Iglesia lo imponía como penitencia. ¿Tenemos constancia de eso? Sí, sí. Hay registros, por ejemplo, de tribunales de la Inquisición, como el de Carcasona, que imponían a los condenados por herejía peregrinar a lugares como Santiago, Roma o Canterbury. Era una forma de redención pública y, bueno, muy dura. Entiendo. Pero solo como castigo eclesiástico. ¿O también civil? También se usaba como pena judicial en tribunales civiles para ciertos delitos. De hecho, ha pervivido hasta hace relativamente poco una tradición curiosa en Flandes. Ah, sí, cuenta. Pues consistía en liberar a un preso al año, pero con la condición de que peregrinara a Santiago. Eso sí, cargado de cadenas y vigilado por guardias. Vamos, que la idea del camino como castigo o redención estaba muy, muy arraigada. Increíble. Qué diferente a la percepción actual. Intentemos imaginar cómo sería caminar eso en el siglo XII o XIII. Hoy nos quejamos si el albergue está lleno o si llueve un poco, pero aquello debía ser otra dimensión de dificultad y peligro, ¿no? Sin duda. Era un viaje largo, arduo, lleno de peligros, bandidos, enfermedades, el propio desgaste físico. Pero precisamente por esa dificultad y por la importancia que adquirió, surgió una infraestructura de apoyo bastante sorprendente para la época. ¿Te refieres a los hospitales de peregrinos? Exacto. Una red de hospitales, aunque no debemos pensar en hospitales como los de hoy, sino más bien como hospederías, hospicios, lugares que ofrecían cobijo, algo de comida, cuidados básicos a los peregrinos. Nombres como el Hospital de Órbigo o el de Roncesvalles aún resuenan. ¿Y esta red, quién la financiaba? ¿Quién la gestionaba? No surgiría sola. No, claro. A menudo contaban con protección y financiación real de los reyes de los distintos reinos que atravesaba el camino. También eran muy importantes las órdenes religiosas y militares, como los templarios o los hospitalarios, que gestionaban muchos de estos centros. ¿Y figuras individuales? También hubo figuras de la nobleza, como una mujer llamada María Ramírez de Medrano en Navarra, que fundó hospitales y encomiendas para asegurar el paso seguro de los peregrinos por sus tierras. El propio camino se convirtió en un eje vertebrador, en un motor de desarrollo. Vicentín, más allá de lo puramente religioso o asistencial. Claro, impulsó, por ejemplo, el desarrollo del arte románico y luego el gótico. Las iglesias y catedrales del camino se construyeron pensando en acoger a grandes multitudes de peregrinos. Pensemos en Jaca, Fromista, León, Santiago. Arquitectura para las masas, podríamos decir. En cierto modo, sí. Y también generó una economía propia. Surgió un turismo temprano, con la venta de insignias, recuerdos, las famosas conchas de Vieira. Se asentaron artesanos y comerciantes extranjeros, los llamados francos, en los burgos que crecían al calor del camino. Francos, de Francia. No necesariamente solo de Francia, aunque muchos sí lo eran. Se llamaba francos a los extranjeros que venían de más allá de los Pirineos. Trajeron nuevas técnicas artesanales, dinamizaron el comercio y figuras como Santo Domingo de la Calzada dedicaron su vida a mejorar la infraestructura, construyendo puentes, reparando caminos. Fue un motor económico y cultural de primerísima magnitud para los reinos cristianos del norte de la península. Y de esa época nos quedan imágenes muy poderosas, ¿no? Pienso en la Catedral de Santiago, en el Pórtico de la Gloria y esa columna, el Parteluz. El Parteluz, sí, donde está la figura de Santiago sedente. Exacto, y la base de esa columna tiene las marcas, la piedra desgastada por millones y millones de manos de peregrinos que, al llegar, cumplían el ritual de apoyar ahí la mano. Es una imagen increíble, ¿verdad? El contacto físico con la meta, repetido siglo tras siglo, esa huella colectiva en la piedra. O las leyendas que surgen en ese contexto, como la de Santiago Matamoros a caballo, ayudando a los ejércitos cristianos en batalla.
Un símbolo muy potente, claro, en el contexto de la Reconquista. Vamos ahora, si te parece, a los símbolos, porque muchos han llegado hasta nuestros días y son reconocibles al instante. El más icónico, no hay duda, es la concha de Vieira. Omnipresente. La ves por todas partes en el camino. Su origen más práctico, probablemente, es que son muy abundantes en las costas de Galicia. Era un recuerdo fácil de obtener al llegar al final, a Santiago, o incluso si se continuaba hasta Finisterre o Musía. Un souvenir natural, digamos. Algo así. Pero claro, muy pronto se cargó de un profundo significado simbólico. Hay leyendas muy curiosas sobre su origen, ¿no? He oído una de un caballero que sale del mar cubierto de conchas. Sí, hay varias leyendas que intentan darle un origen milagroso, a menudo relacionado con la traslación del cuerpo del apóstol por mar. Una de las más famosas es esa, la de un novio que, en su boda cerca de la costa, su caballo se desboca, cae al mar, y cuando sale, justo al paso del barco que traía los restos del apóstol, aparece él y el caballo cubiertos de conchas de vieira. Una señal divina, claro. Exacto. Leyendas aparte, lo importante es que la concha se convirtió rápidamente en el emblema del peregrino a Santiago. Era la prueba irrefutable de haber llegado. Se cosía al sombrero, a la esclavina, una especie de capa corta. Y te identificaba como peregrino en el camino de vuelta, supongo. Claro, te daba cierto estatus, cierta protección. Hoy en día, además de seguir siendo el recuerdo por excelencia, se usa muchísimo como señalización en las rutas. Esas flechas amarillas que indican el camino suelen ir acompañadas de una concha estilizada. Y tiene también una lectura más profunda, ¿no? Más allá de lo práctico. Sí, se asocia a varias ideas. Las estrías de la concha, que convergen en un punto, simbolizarían las distintas rutas que llevan a Santiago. También se ve como símbolo de renacimiento, como Venus, naciendo de una concha, y en un sentido más bíblico, como símbolo del peregrino en general, del que es extranjero y peregrino en esta tierra, como dice la epístola a los hebreos. Un símbolo muy rico. Otros elementos clave del peregrino tradicional serían el bastón. El bordón, fundamental, no solo para apoyarse al caminar, que ya es mucho, sobre todo en terrenos difíciles, sino también para vadear ríos, tantear el terreno y, llegado el caso, hasta para defenderse de animales o, bueno, de peligros humanos. Tendría distintas formas, imagino. Sí, solía ser un palo largo, a veces con una punta metálica abajo, y arriba podía tener una horquilla, un gancho o un travesaño para colgar cosas, como la calabaja para llevar agua o el zurrón con las provisiones. Vale. Y si saltamos al presente, hay dos documentos que son esenciales para el peregrino moderno. La credencial y la compostela. ¿Qué función tiene cada uno? Son como los papeles oficiales del peregrino actual. La credencial es, básicamente, el pasaporte del peregrino. Es un documento, normalmente un librito desplegable de cartulina, que obtienes antes de empezar o en puntos clave del camino. ¿Y sirve para? Tiene una doble función. Por un lado, te identifica como peregrino y te da acceso a la red de albergues públicos o de donativo que son específicos para quienes hacen el camino con esta credencial. Y por otro lado, sirve para ir coleccionando sellos. Los sellos de cada etapa. Exacto. En cada lugar donde duermes, albergue, pensión, en iglesias, a veces en ayuntamientos, bares, te ponen un sello con la fecha. Esto sirve para certificar que has ido recorriendo las etapas y es imprescindible para poder solicitar la compostela al llegar a Santiago. Que la compostela es el certificado final, ¿no? El diploma. Eso es. La compostela es el documento oficial que emite la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago y que acredita que has completado la peregrinación. Pero, para obtenerla, hay que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son? Imagino que no basta con llegar a Santiago. No. El requisito principal es haber recorrido una distancia mínima. Al menos los últimos 100 kilómetros, si vas a pie o a caballo, o los últimos 200 kilómetros si vas en bicicleta. Por eso mucha gente empieza en Sarria, ¿no? Que está justo a esa distancia más o menos. Exactamente. Sarria, en Lugo, estaba a unos 115 kilómetros de Santiago por el camino francés. Es el punto de inicio más popular, con diferencia, porque permite cumplir el requisito mínimo en unas 5 o 6 jornadas y además está bien comunicado. Pero hay otro requisito, uno un poco más subjetivo, ¿verdad? El de la motivación. Cierto.
Es un punto importante y a veces genera debate. Al solicitar la Compostela en la oficina del peregrino, te preguntan por tu motivación. Para recibir la Compostela tradicional, debes declarar que has hecho el camino con motivación religiosa o espiritual. O al menos, como dice la fórmula oficial, en actitud de búsqueda. ¿Y si dices que lo has hecho solo por turismo, por deporte o por cultura? Pues en ese caso no te dan la Compostela como tal. Te pueden dar otro documento, un certificado de distancia, que acredita que has recorrido los kilómetros, pero no es la Compostela histórica, que tiene un texto específico en latín. ¿Qué dice ese texto? Básicamente certifica que el peregrino ha visitado devotamente este sacratísimo templo con sentido cristiano, pietatis causa, es decir, vincula la peregrinación a una intención religiosa o espiritual. Entiendo la distinción. Y es interesante recordar que desde la Edad Media, y sigue vigente hoy, realizar la peregrinación a Santiago durante un año santo jacobeo concede la indulgencia plenaria, siempre que se cumplan, claro, las condiciones que establece la Iglesia: confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Es increíble cómo algunas cosas han perdurado tantos siglos. Y pensar que todo esto estuvo a punto de desaparecer. El camino tuvo siglos de profundo declive, ¿no? Sí, sí. Después de su esplendor medieval, factores como la peste negra en el siglo XIV, luego la Reforma Protestante en el XVI, que desincentivó las peregrinaciones en muchos países europeos, las continuas guerras, todo eso hizo que el número de peregrinos cayera en picado. Hasta casi extinguirse. Prácticamente, entre los siglos XVII y XIX, la peregrinación a Santiago era algo casi residual, muy minoritario. Hubo un cierto interés por parte de eruditos e ilustrados en el XVIII y XIX, pero como fenómeno de masas estaba muerto. El verdadero renacimiento es algo muy, muy reciente. Y suele citarse un libro como uno de los catalizadores de ese renacimiento moderno. Efectivamente. The Road to Santiago, publicado en 1957 por el escritor y viajero irlandés Walter Starkey, tuvo bastante repercusión internacional y reavivó el interés por el camino, sobre todo en el mundo anglosajón. Pero una persona sola no mueve montañas o caminos. No, claro, fue un proceso. Otro hito fundamental fue el trabajo de Elías Baliña, el párroco de Ocebreiro, una pequeña aldea en la entrada a Galicia por el camino francés. Él, en los años 70 y 80, se dedicó personalmente a investigar y a señalizar la ruta histórica con las famosas flechas amarillas. Las flechas amarillas son otro ícono del camino. Totalmente. Un símbolo humilde pero crucial. Y luego ya vino el impulso institucional decisivo, sobre todo por parte de la Xunta de Galicia, el gobierno autónomo gallego, que vio el potencial cultural y turístico y lanzó la gran campaña del Jacobeo 1993. El Año Santo de 1993. Jacobeo es como se llama en Galicia, ¿no? Eso es, ese año marcó un antes y un después. Se invirtió mucho en recuperar y señalizar rutas, en crear infraestructuras de acogida como los albergues públicos, y el resultado, bueno, ha sido espectacular. Las cifras hablan por sí solas. Son mareantes, la verdad. Piensa que en los años 80 apenas llegaban unos cientos, quizás un par de miles de peregrinos al año a Santiago con la Compostela. En 2017 se superaron los 300.000 y en 2024, según las estadísticas de la Oficina del Peregrino, se rozó el medio millón. Medio millón de personas. Es un fenómeno global imparable. Increíble el crecimiento. ¿Y quiénes son esos casi medio millón de personas que caminan hoy? Porque imagino que la imagen del peregrino medieval, con su bordón y su esclavina, ha cambiado un poco. Un poco, sí. Ha cambiado muchísimo. A ver, sigue habiendo peregrinos que lo hacen por una motivación estrictamente religiosa, por fe, por una promesa. Claro que sí. Pero hoy en día se suman muchísimas otras motivaciones. Por ejemplo, pues muchísima gente lo hace como una experiencia de senderismo, de largo recorrido, por el contacto con la naturaleza. Otros buscan una pausa en sus vidas, un momento de desconexión del estrés diario, del trabajo, de la tecnología. una especie de retiro en movimiento. Algo así. También hay quien lo hace por un reto personal, físico o mental, superar una dificultad, encontrarse a sí mismo, otros por motivos culturales, históricos, o simplemente por la experiencia social, por conocer gente de todo el mundo, por el ambiente que se crea en los albergues. Un crisol de motivaciones, como decías antes. Totalmente. Y eso es quizá lo más fascinante del camino actual.
esa convivencia en el mismo espacio físico, en la misma ruta histórica, de personas con búsquedas vitales tan diversas y que de alguna manera el camino parece ofrecer algo a cada una de ellas. Las estadísticas de 2024 que mencionabas lo reflejan bien. Casi la mitad, un 44%, son españoles, pero el resto viene de todas partes. Sí, Estados Unidos es el segundo país, con un 8%. Luego Italia, 6%, Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido. Más de 180 nacionalidades registradas. Es realmente global. ¿Y qué rutas son las más populares hoy en día? El camino francés sigue siendo el rey indiscutible. Casi la mitad de los peregrinos que llegan a Santiago, un 47% en 2024, lo hacen por esta ruta. Es la más histórica, la mejor equipada en cuanto a servicios y albergues. Pero otras están creciendo mucho, ¿no? Muchísimo. El camino portugués, tanto su variante central desde Lisboa u Oporto, como sobre todo el camino portugués por la costa, han experimentado un auge tremendo. Juntos suman ya más de un tercio de los peregrinos, 19% el central, 15% el de la costa. ¿Y otros caminos? Pues el Camino del Norte, que recorre la costa cantábrica desde Irún, también tiene sus adeptos, aunque es menos transitado. Es muy bello paisajísticamente, pero más exigente en cuanto a desniveles y el clima puede ser más inestable. Este era el que se usaba para evitar la zona musulmana, ¿no? Exacto, tiene un origen histórico muy claro en los primeros siglos de la peregrinación. Luego está el Camino Primitivo, que parte de Oviedo. Considerado el más antiguo. El primero, sí, el que habría seguido el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX para visitar la recién descubierta tumba. Es un camino espectacular por las montañas asturianas y gallegas, pero también muy duro. Y luego hay muchísimos más. La Vía de la Plata desde el sur, el Camino Inglés desde Ferrolo a Conoña, rutas que vienen de Madrid, de Valencia, incluso rutas internacionales como las polacas o centroeuropeas que enlazan con el francés. La red es enorme. Y la inmensa mayoría sigue prefiriendo hacerlo a pie, ¿no? Sí, de forma abrumadora. En 2024, el 93% de los que recogieron la Compostela lo hicieron a pie. La bicicleta es la segunda opción, con un 4,6%, y luego hay porcentajes muy pequeños a caballo, en silla de ruedas o incluso a vela, llegando a puertos cercanos. Para acoger a toda esta gente, sobre todo a los que van a pie y buscan algo económico, la red de albergues es absolutamente clave. Fundamental. Es la columna vertebral del alojamiento en el camino. Son alojamientos sencillos, funcionales, al estilo de los albergues juveniles o los gîtes d'étape franceses. Suelen tener dormitorios compartidos, con literas, baños comunes, a veces una cocina. ¿Y quién los gestiona? Hay de varios tipos, ¿verdad? Sí, están los albergues públicos, que dependen de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Suelen ser los más baratos o incluso de donativo, aportas la voluntad. Luego están los albergues parroquiales, gestionados por iglesias. También hay muchos gestionados por asociaciones de amigos del camino, tanto españolas como extranjeras. Y, por supuesto, cada vez más, albergues privados, que suelen ofrecer algo más de comodidad a un precio un poco mayor. E incluso monasterios que acogen peregrinos. Sí, algunos monasterios históricos en la ruta, como el de San Julián de Samos, en Lugo, mantienen esa tradición de hospitalidad y tienen albergues. La experiencia de dormir en un lugar así es muy especial. Y hablando de alojamientos con historia, hay uno que destaca por encima de todos en Santiago: el Hostal de los Reyes Católicos. Ah, sí, ese es un caso único y espectacular. Hoy es un parador nacional de lujo, uno de los hoteles más emblemáticos de España, situado en plena Plaza del Obradoiro, junto a la catedral. Pero su origen está ligado al camino. Totalmente. Fue fundado a finales del siglo XV por los propios reyes católicos, Isabel y Fernando, como un gran hospital real para atender a los peregrinos enfermos que llegaban a Santiago tras el duro viaje. Fue hospital durante siglos. ¿Y mantiene alguna conexión con esa función original? Pues sí, conserva una tradición muy bonita. A pesar de ser un hotel de 5 estrellas, sigue ofreciendo desayuno, comida y cena gratis a los 10 primeros peregrinos que lleguen cada día a Santiago, presenten su Compostela y lo acrediten. Es un guiño simbólico a su pasado hospitalario. Qué detalle curioso. Una vez que el peregrino llega a Santiago, obtiene o no su Compostela, visita la tumba del apóstol. ¿Qué otros rituales o momentos importantes hay en la catedral? Bueno, el momento central para muchos es la misa del peregrino. Se celebra todos los días a las 12 del mediodía y también a las 19:30 de la tarde. ¿Y tiene algo de especial? Sí, al principio de la misa se da la bienvenida a los peregrinos y se leen las nacionalidades y los puntos de inicio de aquellos que han llegado y obtenido la Compostela en las últimas 24 horas.
Es un momento emocionante, escuchar esa lista de lugares tan lejanos y diversos. Y luego está el famoso Botafumero. El Botafumero, sí. Uno de los incensarios más grandes y espectaculares del mundo. Pesa más de 50 kilos y necesita 8 hombres, los tiraboleios, para ponerlo en movimiento y hacerlo volar por el crucero de la catedral casi rozando las bóvedas. ¿Y eso se puede ver siempre? No funciona en todas las misas. Su uso está reservado para las principales solemnidades litúrgicas: Navidad, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Día de Santiago, Todos los Santos. Pero además se puede ver todos los viernes del año, excepto el Viernes Santo, en la misa de las 19:30, gracias a una ofrenda de un particular. Y también se puede solicitar su funcionamiento para grupos, pagando la tarifa correspondiente. Verlo en acción debe ser impresionante. Lo es. El olor a incienso llenando la nave, el péndulo gigante volando a gran velocidad. Es una experiencia sensorial y espiritual muy potente. Además, la catedral ofrece la posibilidad de confesarse en varios idiomas, facilitando el sacramento a los peregrinos de todo el mundo. Todo este fenómeno, con su historia milenaria, su impacto cultural, su vitalidad actual, lógicamente ha recibido reconocimientos importantes a nivel internacional. Muchísimos y muy merecidos. Fue declarado el primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa ya en 1987, reconociendo su papel como vía de intercambio cultural y de construcción de una identidad europea. Y patrimonio de la humanidad, claro. Por supuesto. La UNESCO lo incluyó en su lista en 1993, refiriéndose a las rutas que discurren por España. Y en 1998 amplió la declaración para incluir también los tramos franceses. Se valora su significado histórico excepcional, su testimonio del fervor religioso medieval y del intercambio cultural a lo largo de los siglos. Y también ha recibido premios importantes en España. Sí, en 2004 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, destacando su valor como espacio de encuentro y convivencia entre personas y culturas diversas. Son reconocimientos que subrayan la dimensión universal del camino. Y esa resonancia se ve también en cómo ha permeado la cultura popular, ¿no? El camino como escenario, como tema. Muchísimo, sobre todo en las últimas décadas, coincidiendo con su renacimiento. En el cine, por ejemplo, hay películas muy diferentes que lo tienen como telón de fondo o protagonista. ¿Cuáles destacarías? Pues mira, desde la visión muy personal y surrealista de Luis Buñuel en La Vía Láctea, ya en 1969, que es una reflexión sobre la herejía a través de dos peregrinos, hasta éxitos más recientes que capturan esa búsqueda moderna de sentido, como The Way, El Camino, dirigida por Emilio Estevez y protagonizada por su padre, Martin Sheen. Esa tuvo mucho impacto, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos. Muchísimo. Se dice que aumentó notablemente el número de peregrinos estadounidenses. Luego hay comedias, como la francesa Saint-Jacques, La Mecque, Peregrinos, que juega con el contraste de personajes obligados a hacer el camino juntos. E incluso documentales muy interesantes como Walking the Camino, Six Ways to Santiago, que sigue a varios peregrinos con motivaciones muy distintas. Y no solo cine. Series de televisión también lo han tocado. Sí, aparecen episodios de series de viajes como las de Rick Steves o Simon Reeve. La BBC hizo una serie llamada Pilgrimage, donde personajes famosos recorrían rutas de peregrinaje incluyendo el camino. Y curiosamente, hasta en series de ficción como The Trip to Spain con Steve Coogan y Rob Brydon, o incluso en un spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon, que tiene escenas ambientadas en Francia cerca de rutas jacobeas. Curioso. ¿Y en la literatura? También ha dejado una huella importante. Quizás el libro más influyente a nivel global sea El peregrino de Compostela, Diario de un mago, de Paulo Coelho, de 1987. Aunque es una visión muy particular, muy esotérica, tuvo un impacto enorme en popularizar el camino, sobre todo en Latinoamérica y entre buscadores espirituales alternativos. Y más recientemente, el libro de Hape Kerkeling. Exacto. Bueno, Me largo, Ich bin dann mal weg, del cómico y presentador alemán Hape Kerkeling, publicado en 2006. Fue un bestseller absoluto en Alemania y otros países europeos. Es un relato muy personal, divertido y emotivo de su propia experiencia, y conectó muchísimo con esa necesidad contemporánea de hacer una pausa, reflexionar y caminar. Hizo que miles de alemanes se lanzaran al camino. Y aparece en obras de grandes autores, ¿no? Aunque sea de pasada.
Sí, James Michener le dedica un capítulo en su monumental Iberia. David Lodge lo usa como escenario terapéutico en La terapia. Tim Moore cuenta sus peripecias con un burro en pasos españoles. Incluso Hemingway menciona Pamplona y su relación con el camino en Fiesta. Se ha convertido, sin duda, en un referente cultural de primer orden. Bueno, haciendo un poco de recapitulación de todo lo que hemos hablado, hemos viajado desde esas leyendas fundacionales, el descubrimiento de la tumba, el ermitaño Pelayo, Pasando por el esplendor medieval, la creación de esa increíble red de asistencia, el arte románico. los símbolos que perduran, como la concha de Vieira, el bordón, ahora la credencial. Hasta llegar a este vibrante renacimiento moderno con cientos de miles de personas de todo el mundo caminando por motivos que van desde la fe más profunda hasta el reto deportivo o la simple necesidad de desconectar. Es una historia fascinante, la verdad. Lo es, porque el camino es al final muchísimas cosas a la vez. Es historia tangible que pisas a cada paso, es naturaleza cambiante, es un desafío físico importante, es un lugar de encuentro con gente muy diferente y también un encuentro con uno mismo. Es espiritualidad, sí, pero entendida de 1000 formas distintas. Y su capacidad para seguir siendo relevante hoy. Eso es lo más notable, yo creo, su capacidad de adaptación, de ofrecer algo significativo a personas tan diferentes en épocas tan distintas. Ha sobrevivido a guerras, pestes, cambios religiosos, al olvido. Y aquí está, más vivo que nunca. Se reinventa constantemente sin perder su esencia. Y todo esto nos deja quizás una pregunta final para reflexionar. Con esa mezcla tan heterogénea de peregrinos que vemos hoy en día, desde el creyente más tradicional hasta el senderista, el que busca superar una crisis personal o el que simplemente quiere hacer turismo de una forma diferente, ¿qué nos dice sobre nuestra sociedad contemporánea, sobre nuestra propia búsqueda de sentido en este mundo moderno tan acelerado y a veces tan vacío, el hecho de que una ruta de peregrinación con 12 siglos de historia siga atrayendo cada vez a más gente, independientemente de sus creencias individuales o de si buscan o no una respuesta religiosa? Es una pregunta con mucha miga, desde luego. Quizá nos dice que, más allá de las respuestas concretas que cada uno busque o encuentre, la necesidad humana de caminar, de ponerse en marcha, de buscar algo, sigue intacta. Y el camino ofrece un marco casi perfecto para esa búsqueda. Un marco físico, histórico y para muchos también trascendente.